¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy continuaremos este recorrido por los eventos que ocurrieron en esta última semana que el Señor Jesucristo estuvo con vida aquí en la tierra. Y hoy corresponde hablar de lo que ocurrió el día lunes, el lunes de autoridad. Es el lunes en el cual el Señor Jesucristo es cuestionado en cuanto a su autoridad. Pero hay otro evento que ocurre también, que nos narra la escritura, que es la maldición de la higuera estéril. Y vamos a comenzar precisamente revisando y analizando qué ocurrió con esta higuera, por qué es tan importante. Y quiero que por favor me acompañen al libro de Mateo en su capítulo número 21, versículo 18 al 22. Y vamos a ver qué dice la escritura. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y cuando nosotros comenzamos a leer este pasaje, pareciera absurdo lo que el Señor Jesucristo hace, porque Él se acerca, dice el Mateo, que tuvo hambre y vio ahí una higuera en el camino. Y cuando se acerca, no encontró nada, sino hojas. Esto para nosotros que pues realmente tal vez crecimos en ciudad solamente, es mi caso, la verdad es que el campo lo desconozco por completo, pero quizá tú, querido amigo que nos estás viendo, conoces acerca de árboles frutales y a lo mejor conoces a profundidad lo que pasa con las higueras, pero lo que quiero que sepas es que al principio la higuera en sí, su fruto mayormente es dado en el verano. Y cuando estaba el Señor Jesucristo por ahí era la primavera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estaba buscando ese primer fruto que se le conoce como breva. Y nosotros podemos ir un poquito más allá de lo que habla la Escritura cuando vemos el Evangelio según San Marcos. Y quiero que me acompañen a San Marcos capítulo número 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces, eh, afirma, afirma Marcos que no era ese tiempo de higos. Y sin embargo, lo que el Señor Jesucristo estaba buscando era lo que generalmente se consume cuando uno tiene hambre y ve una higuera. La breva no es tan dulce, no tiene un sabor tan rico como lo es el higo en sí, pero por lo menos ayuda a saciar el hambre. Entonces lo que el Señor Jesucristo va y busca en esa higuera es ese primer fruto, ese fruto que ya debería de estar, que ahí el Señor Jesucristo, siendo el creador de todo, sabía que debía de haber. Pero al no encontrarlo, sí por fuera se vería tal vez como una higuera frondosa, porque al ver las hojas, yo creo que bueno, lo vemos y podríamos decir, bueno, ese fruto se ve muy frondoso. Entonces él vio la higuera y dijo, ahí debe de haber algo, porque por fuera se ve bien. Pero ya al mirar hacia el interior, no encontró ni un solo fruto, ni siquiera ese primer fruto.
Y esto podrás decir, bueno, ¿y esto qué relevancia tiene para mí ahorita en el año 2021? Bueno, por fuera nosotros podemos estar muy bien, ante los ojos de todos podemos vernos frondosos como si fuéramos árboles. Pero cuando comienza el Señor a buscar adentro, ¿qué es lo que va a encontrar ahí? Tú podrás decir, bueno, es que yo llevo poco tiempo de conocer a Jesucristo. Es más, yo llegué aquí y quiero aceptar a Jesucristo. ¿Debe de encontrar también en mí un fruto? Sí. Porque cuando llega el Señor Jesucristo a nuestra vida, hay un cambio. No podemos seguir siendo exactamente las mismas personas de antes. Tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber un fruto. Y para ti, querido amigo, que nos escuches, que nos ves y que ya llevas tiempo en el Evangelio, entonces el fruto debe de ser mayor. Porque tenemos una mayor responsabilidad y el tiempo es precisamente nuestro juez. Al que lleva poco tiempo, podríamos buscarle un fruto pequeño. Pero eso es lo interesante porque hay ocasiones en que aquellos que llevan poco tiempo tienen un fruto más grande que aquellos que llevan ya mucho tiempo. Quizá esta higuera ya llevaba tiempo y debía de haber dado ya el fruto correcto, pero no fue así. Y por eso el Señor Jesucristo la maldijo para que se secara. Es momento de que nosotros comencemos a analizar nuestra vida. ¿Qué fruto hay en ella? ¿Qué fruto hemos dado? Analicemos nuestra vida, cómo estamos delante del Señor. Y bueno, el otro suceso que vamos nosotros a revisar brevemente el día de hoy es la autoridad del Señor Jesucristo. Y este evento, regresamos al Evangelio de Mateo, en su capítulo número 21, versículos 23 al 27, y dice la escritura: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué resulta de interesante de este pasaje? Bueno, quienes le comienzan a hacer esas preguntas, ¿con qué autoridad haces esto? Eran precisamente aquellos que estaban puestos en lo más alto, por lo menos en la parte moral. Porque ¿quiénes eran? Los principales sacerdotes. El sacerdote era el que intercedía, el que ofrecía los sacrificios, los que conocían la ley. Y además estaban los ancianos. Los ancianos eran la gente respetada. Esa gente a la cual uno acudía, y de hecho en la ley precisamente se menciona, bueno, llamen a los ancianos. Y los ancianos eran los que le estaban preguntando. Ya llevaban mucho tiempo. Llevaban ya tiempo aquí en esta tierra. El tiempo precisamente era su juez. Y comienzan entonces a preguntarle, bueno, a ver, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Y no era la primera vez que cuestionaban la autoridad del Señor Jesucristo. Ya antes la habían cuestionado. Pero no se daban cuenta que frente a ellos estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y aquellos que se encargaban de enseñar, aquellos que se encargaban de asegurarse de que la sociedad supiera, las personas más respetadas eran los que cuestionaron quién es el Señor Jesucristo. A lo mejor se sintieron sobrepasados porque ellos no podían hacer las cosas que el Señor Jesucristo hacía. No podían enseñar como el Señor Jesucristo enseñaba, porque el Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad. Y ellos se sintieron sobrepasados y dijeron, bueno, ¿y este quién es? Y la forma en la cual los aborda los va a confrontar con su realidad. Porque tuvieron la oportunidad de acercarse al Padre cuando llegó Juan el Bautista y les dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y bautícense. Y ellos dijeron, no. Porque fíjense una cosa, la Biblia es clara al decirnos que ellos tenían a Juan por profeta. Y es interesante que era el pueblo mismo el que reconocía, Juan es una persona especial, es un profeta. Pero los sacerdotes, los ancianos, no. Y ahí es donde tuvieron ese miedo porque dijeron, bueno, ¿qué le vamos a contestar con relación a este bautismo? ¿Qué le vamos a decir? No supieron. Porque frente a ellos estaban cara a cara con el Rey de Reyes y no pudieron decir absolutamente nada. Y eso mismo va a ocurrir un día en el cual grandes, personas sumamente importantes y personas que nadie conoce, todos de la misma manera, por igual, vamos a estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ser confrontados con nuestra realidad. Y ahí no vamos a poder argumentar absolutamente nada, sino que si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, entonces vamos a pasar la eternidad con el Señor. Pero si no es así, entonces vamos a pasar la eternidad en ese lago de fuego que no fue preparado para nosotros. Dios no quiere que nosotros pasemos la eternidad ahí. Pero la decisión de dónde pasarás la eternidad está en tus manos hoy. Si tú decides aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces vas a pasar la eternidad con Él. Pero si tú decides seguirlo ignorando, un día vas a ser confrontado con tu realidad y el tiempo será tu juez. Porque entonces se te dirá, tuviste todas estas oportunidades, yo te busqué y me acerqué a ti y tú me rechazaste. Espero, queridos amigos, que esto los lleve a la reflexión y todos busquemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir estos videos y que la paz del Señor quede en sus corazones. Dios les bendiga.